doctor, muy buenos días. Ya saben ustedes que es más conocido como Conrado. Como Conrad. Como Conrad, que resume el prestigio de lo que es la actividad médica, el prestigio. Así que la verdad que esta radio, López Rossetti, Cormillot, la rompe esta radio en ese rubro. Bueno, ¿cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, disfrutando el domingo y sobre todo contento viendo que Pablo ha decidido dedicarse a la neurociencia. Por eso yo decidí que mi columna... Tapia, que le da título a Central, no. que le den el título de neurólogo. A mí me parece perfecto, así que yo quería hablarles un rato de la escuela de Stanislavski, de cómo el actor usa la emoción para conectar con el personaje. Bueno. Si no les molesta, les voy a hablar 30 minutos de esto. ¿Cómo no? De actuación. Y Pablo, después podés hacer algún comentario, hacemos un diálogo si querés. Vamos. Somos equipo. Vamos. Sí. Los All Blacks. En la misma sintonía. Sí. No, ya lo dijo todo Pablo, pero leía un artículo hoy en el diario de un sobrino de Freud que hablaba de la adolescentización de los adultos y la soledad de los niños. Lo que quiero decir es que las cosas cambiaron. Cuando yo era chico, yo a la noche, para quedarme despierto, tenía que ver Leoncio, Teleón, no sé, era una cosa blanco y negro. No tenía nada muy entusiasmante. Podía agarrar un libro de Tintín, estoy hablando de los 10 años, 8 años, o un poco más. Hoy en día hay mucho más. Hay mucha oferta. Distractivo, muchísima, demasiada. Pero lo que no ha cambiado en 30, 50, 80 años, es que los padres son los padres. Y yo me acuerdo la anécdota de este hombre, que el hijo no se dormía, el hijo de 1 mes, 2 meses, 4 meses, lloraba. Y para calmarlo, él no tenía mejor idea que sacarlo en el auto a dar vueltas. Sí. No, esto está estudiado y no tenías que tener internet ni ChatGPT. Lo tenés que dejar llorar progresivamente un poquito más cada noche. A la tercera noche el chico no llora más. Esto es matemática, neurociencia caverna. Funciona. Todo lo que quiero decir es, es que no quiere comer verduras. Vos le enseñás a comer de todo y el chico, no hay ninguno que venga mutado en yo no como brócoli. Y lo mismo el sueño. A esta hora se duerme. No hay más pantalla. Tengo hasta una noticia después sobre esto. No hay más pantalla. Te tenés que ir a dormir. Entonces, sí, está el no me quiero dormir. Y ese chico, además, porque de los que estamos hablando, la edad que estamos hablando, si el cerebro se termina de formar a los 25 años, pero todos estamos hablando de los de 22 que ya están en la facultad o se pueden haber recibido en muchas carreras. Estamos hablando de los chicos de primaria, en que necesitan dormir 10 horas por lo menos. Entonces después se va a quedar dormido en el colegio. La matemática es así, el sueño no es opcional. Entonces le estoy poniendo, más neurociencia, o le diste una vuelta más atractiva, digamos, más glamorosa. Pero y en el adulto, en el adulto está el algoritmo de Netflix que te hace querer ver un capítulo más de esa serie que elegiste. Entonces, cuando hablamos del sueño una vez, somos el único animal que retrasa el sueño voluntariamente. Todos los demás, cuando tienen sueño, se duermen. ¿No es razonable eso? Si es tan reparador, si es tan crítico para la vida, que lo es, si es el hecho de que si no dormís unos pocos días, te morís después de tener alucinaciones y convulsiones. Pero somos el único animal que lo retrasa. Y ese algoritmo te hace que te quedes a ver un capítulo más y dormís 1 hora menos. Y ya conté, cuando cambia la hora en el hemisferio norte, en los 3 días siguientes se muere más gente del corazón, se suicida más gente, se dona menos cosas, porque afecta a la salud mental el dormir menos. La diferencia entre el chiquito y nosotros adultos, que también retrasamos ese sueño, es que nosotros tenemos problemas existenciales, tenemos tarjeta de crédito, el chiquito no los tiene. Pero el punto era muy importante. No retrasarlo, respetarlo, que sea parejo toda la semana. Algo, como tantas cosas en la vida, con algo muy simple se puede lograr mucho beneficio. Vamos a una noticia. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un noticiero hoy de salud. Decidí, en vez de un tema, el noticiero que se llama Le doy mi palabra. En salud. Le doy en mi salud. remedio. Le doy mi salud. Sí, mi opinión. Y una noticia triste de un hombre joven, 64 años, que murió por un implante dental. Fue a una clínica en Belgrano y murió. Y yo no voy a especular sobre lo que haya pasado porque no sé los detalles. Lo metieron preso los médicos. Cerraron la clínica o el quirófano. No sé si la clínica o el quirófano, médicos presos.
Odontólogo, cuidado, implantes odontólogo, pero el dueño de la clínica era un médico cirujano plástico. Pero el punto es este, implantes es algo muy común. En la inmensa mayoría, lo cual quiere decir más del 90%, se hace con anestesia local. No puede pasar nunca esto. Ahora, supongamos que una persona es extremadamente nerviosa o que hay que hacerle... Temerosa, claro. Temerosa. O que hay que hacerle múltiples implantes, una gran cantidad. Entonces se hace lo que se llama sedación consciente. Le das una sustancia, la que usaba Michael Jackson, Propofol. Te duerme, pero livianito. Es contra... ¡Cuidado! Se hace en memoria en el 2014, Andrea, te acordarás, Joan Rivers era una mujer famosa en Estados Unidos que hacía críticas y hablaba de los famosos y contaba y la ropa que habían usado. Y era pero muy, 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 muy reconocida. Joan Rivers, su hija también. Se fue a hacer un procedimiento en Nueva York, en una clínica lógica, con médicos bien entrenados para verse las cuerdas vocales porque estaba difónica, muy ronca. Y la voz era su arma de trabajo, por supuesto. Se murió con solamente una endoscopía para ver las cuerdas vocales. No te estoy hablando de un procedimiento mayúsculo. Tardaron en hacer la resucitación, no tenían el medidor de oxígeno mientras no se dieron cuenta que se le hizo un espasmo en la laringe cuando metieron el endoscopio. Habían usado Propofol, que es esta anestesia liviana, y de paso la propaganda. Cuando nos hacemos la colonoscopía, que hay que hacerla, y hoy en día más temprano que lo usual antes de los 50 años, con Propofol solamente, no importa, aprendamos de memoria la palabra, Propofol. Es un sedante que nos pone inconscientes, no sentimos nada, no nos acordamos de nada. Es suficiente. Lo digo porque en muchos casos se usa además fentanilo, midazolam, no tienen que ser expertos en farmacología, es simplemente que no hacen falta 3 drogas para una colonoscopía y eso aumenta el riesgo. Vuelvo a este paciente, evidentemente algo pasó, no puedo decir específicamente, pero si me cuentan que a alguien le hicieron implantes y murió, algo inusual y no explicable realmente dentro de lo esperable tiene que haber sucedido. Vamos a algo más positivo, a algo positivo. A una noticia sobre aprender idiomas. Y la noticia que apareció sobre aprender idiomas es muy interesante porque ya sabíamos que aprender un idioma, cualquiera de nosotros, a ver, estudiamos desde la semana que viene Swahili, sí. Urdu. Vamos con el Urdu. No vamos a aprender nada. Por horas que le pongamos no vamos a aprender nada. Pero el hecho de aprender un idioma activa mecanismos cerebrales que hace que mejoren la atención y la memoria. Pero un estudio nuevo, en 86.000 personas, hecho por un chileno, en 27 países europeos en personas de 50 a 90 años, vio que aprender idiomas aumentaba la expectativa de vida. Comparó la edad cronológica, la del DNI, la del documento, con la edad calculada metabólica, de cómo estás vos de sano, cómo está uno de sano, cómo está uno de bien, el nivel socioeconómico. Ajustó todas las variables posibles y los que hablaban más de un idioma, y más si hablaban más de 2 idiomas, vivían más. 40% más chance de tener una expectativa de vida más larga. ¿Cómo se explica? Difícil. La palabra de precaución que yo pondría es, el estudio se hizo en Europa, donde muchos países están tan cerca que mucha gente habla 2 idiomas. Claro. Los dinamarqueses hablan alemán. Todos hemos escuchado, Juan, a Roger Federer hablando en inglés, que lo habla por ser internacional, pero después habla italiano, francés y alemán por donde nació. Claro. En Suiza no es raro que muchos hablen los 3 idiomas, aparte del inglés clásico, todo el mundo. Entonces, hay variables que son muy difíciles de ajustar para saber, porque por el otro lado yo me puedo ir al otro extremo. En la India, todo el mundo habla hindi y las 500 lenguas más que se hablan en la India, e inglés del Imperio Británico hace muchos años, claro. Pero todos los indios hablan muy bien inglés. De hecho, yo tenía en la residencia 2 compañeros, que eran los 2 indios, se habían casado, y entre ellos tenían que hablar inglés, porque uno era de Madrás, del sur, otro era del norte, y el idioma que hablaba cada uno nativo, no se entendían. Entonces hablaban inglés. Pero la noticia no deja de ser interesante. Voy a otra y ya cierro, porque el café siempre tiene éxito. Cuando hablo alguna cosita del café, a la gente le atrae. Y hay un estudio que realmente me llamó muchísimo la atención, muy bueno. Arritmia cardíaca. Hay una que me preocuparía, pero que tiene tratamiento. La fibrilación auricular. Vale la pena acordársela.
porque tiene que ser tratada con anticoagulantes, con medicamentos que afinan la sangre, que licúan la sangre. 1 de cada 3 personas llega a tener fibrilación auricular en su vida y es una de las principales causas de ACV. Por eso estoy diciendo que es muy importante. Muy importante. Por otro lado tenemos el café. ¿Es popular el café? Bueno, me acaban de traer uno muy, muy rico acá, todos hemos tomado. Se calcula que más o menos se toman por día 2.500 millones de tazas de café en el planeta y 2.500 millones de tazas de té. La mitad la tomo yo. Del Lo cálculo que yo ese te del dije, café, la que mitad hasta es mía. 4 tazas por día disminuyen la mortalidad y lo sigo diciendo. Con porque razón tiene nos cuesta dormir. Claro. No, con razón no alcanzan, pues se las toma toda Juan. Claro, También. claro. Y por eso también no dormir. Cerramos todo. Todo. Acá todo cierra. Pero unas 5.000 millones de tazas, pocillos, hay que ver cómo se define, de té y café. O sea, es una bebida muy tomada. Lo intuitivo era pensar que el café con la cafeína te acelera, adrenalina y produce arritmia. Entonces se hizo un estudio de 200 personas durante 6 meses. A 100 les dieron café común, 1 taza por día. Y a 100, nada, ni una gota de bebida que pudiera tener cafeína durante 6 meses. Y vieron que eran personas que eligieron porque tenían fibrilación auricular o habían tenido y se la habían curado con la medicación o con los métodos que se usan para sacar la fibrilación auricular. ¿Quiénes tuvieron más fibrilación auricular cuando terminó el estudio a los 6 meses? ¿El que tomaba la cafeína estimulante, que supuestamente o los que no la tomaban? Los que tomaban 1 taza de café tuvieron menos arritmia cardíaca que los que tomaban las bebidas sin cafeína. Totalmente contraintuitivo, y una vez más lo valioso de esto es ver cómo no siempre lo intuitivo o la lógica puede ser enemiga de la verdad. La lógica enemiga. Me parece que esto es así, porque esto es así. No es así. Tenés que aplicar la metodología científica. Termino con un estudio de multivitaminas, porque todo el mundo pregunta las vitaminas, los minerales, y me parece suficiente que en Estados Unidos el NIH, un instituto nacional de salud muy famoso, hizo un estudio en 400.000 personas que siguieron durante 20 años tomando vitaminas, multivitaminas con minerales, y vieron la mortalidad por cáncer y la mortalidad general y la mortalidad cardiovascular. ¿Y qué vieron? Nada. Ninguna diferencia, lamentablemente no hubo diferencia, y sí ajustaron, acá viene la parte estadística fundamental que siempre nos parece tan importante, que es que porque había gente que por ahí los más sanos son los fanáticos de hacer todo lo posible para estar más sano, entonces es gente que tiende a tomar vitaminas aunque esté sano, y lo opuesto, lo mismo, los enfermos. El enfermo por ahí toma multivitaminas porque está enfermo y cree que eso lo va a ayudar. Entonces ajustaron estadísticamente para anular ese efecto de los que toman porque son tan sanos o de los que toman porque están enfermos. Igual el estudio no mostró, lamentablemente, mejoría o un beneficio por las vitaminas. Esto fue el noticiero Le Doy Mi Palabra. Noticiero Le Doy Mi Palabra en Salud. De ciencia.